Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a concluir nuestra introducción y motivación hacia las técnicas de optimización bayesiana. Lo haremos indicando los tipos de aplicaciones donde esta optimización suele ser utilizada y donde no, y también daremos un par de notas sobre métodos en optimización determinista que utilizan tiradas de dado o algo así, entonces si esos son o no son optimización bayesiana. Primero recordemos lo que hemos dicho en los vídeos anteriores brevemente y luego ya pasaremos a discutir los objetivos de este vídeo en concreto. Teníamos metodologías de optimización determinista, donde f de x era coseno de x no sé qué, o metodologías de optimización bayesiana, donde f de x suponíamos que era una variable aleatoria y que yo, hasta que no la miro, no sabría cuánto vale. Eso también pasaba en el determinista, digamos, pero la idea básica de los deterministas era pues, que con planos tangentes, parábolas tangentes o serie de Taylor, yo sí que podía predecir el valor en otros puntos, dada su valor en un punto y también con una evaluación a lo mejor aproximada de sus derivadas. Sin embargo, en optimización bayesiana, pues todo es estadístico y tengo una media y varianza en cada x que me da un tipo de modelos de funciones aleatorias, algo así, pero para que sean continuas, digamos, pues tengo que definir lo que se llama un kernel de covarianza que me diga la covarianza entre variables aleatorias en diferentes abscisas, de modo que para tener continuidad, pues la correlación estadística entre los valores de la función en dos abscisas diferentes pues debe tender a 1 si la distancia entre los puntos tiende a 0. Todo eso se metía en teoría de procesos gaussianos y la optimización bayesiana pues básicamente seguía esta secuencia de pasos. A partir de un prior, tomo muestras con ciertas fórmulas de la condicional de la distribución normal si gasto modelos estadísticos gaussianos como soporte a mi optimización, pues con estas fórmulas obtenía un posterior. Esta es la forma de los priores. Esta es la forma de los posteriores cuando he tomado algunas muestras. Y entonces, pues con cierto análisis estadístico, yo decía que los puntos donde más probable es que haya un óptimo estarán por aquí y entonces, pues por ejemplo, yo sugiero que este debería ser xnext, de modo que, bueno, pues leo y ha valido esto y actualizo el posterior y repito y repito. Esta era la base de la optimización bayesiana. El cálculo de los posteriores se basaba en estas fórmulas, que si no las entiendes no te preocupes mucho, del mismo modo que el análisis estadístico del posterior para ver cuál es el siguiente punto, pues se puede hacer de múltiples formas y explicarlas en detalle, pues efectivamente para ese libro entero de optimización bayesiana. Pero bueno, pues pillamos la idea de que algunas fórmulas habrá de distribución normal que calculen pues que por aquí es un buen sitio para intentar probar a ver si acierto con el óptimo. Bien, la cuestión es que toda esta parafernalia de métodos gaussianos, procesos estocásticos, etc., comparado con calcular el gradiente de esta f de x y avanzar en la dirección del gradiente, o hessiano, método de Newton o lo que sea, bueno, pues ¿cuándo está indicado esto? Pues básicamente la optimización bayesiana nació para resolver problemas que podríamos llamar de optimización experimental. De hecho, por ejemplo, pues esta optimización bayesiana empezó a ser utilizada, digamos, pues eso, en la tesis de máster de un tal Kriege, y se le llama Kriging, y este era un ingeniero de minas. Y entonces, pues, aparecen referencias, por ejemplo, eso en ciencias geológicas. Digamos que tengo que optimizar, cuando digo optimización experimental, es algo que yo no conozco la función. ¿Vale? La concentración de hierro a ciertas profundidades en una prospección geológica, pues claro, si yo tuviera que es seno de 3x cuadrado más logaritmo de x, pues yo obtendría su mínimo en el ordenador y haría el agujero ahí para hacer la mina. Pero pues tengo que hacer agujeros en distintos sitios e intentar pues interpolar, extrapolar, y la idea de utilizar procesos gaussianos para encontrar el punto con máxima concentración de hierro pues fue la primera aplicación, digamos, de la optimización bayesiana. Y cuando digo optimización experimental, pues eso es algo que yo no puedo programar en MATLAB,
y que es incierto y que, a ver, pues cuando mida veremos a ver lo que vale. La función media, pues sería algún tipo de modelo geológico o algo así, pero luego, pues, como se desvían de esa función media, pues ya tengo que hacer experimentos. Entonces, ese es el tipo de entorno práctico donde este tipo de aproximaciones de la función podrían ser razonables. Por otra parte, pues esos experimentos tienen ruido y entonces, pues, otra razón para introducir la estadística, ¿vale? O sea, además de no saber cuál es la función de la concentración de hierro en función de profundidad y posición XY sobre un mapa, pues el análisis de laboratorio no es del todo preciso y a lo mejor yo he extraído una muestra de una roca con poco hierro por pura mala suerte y moviéndome 20 centímetros a la izquierda hubiera sacado una muestra con mucho hierro. Entonces, bueno, pues experimentos poco repetibles, etcétera, pues también entran dentro de este marco donde la optimización bayesiana está indicada y que de hecho, pues eso, ya digo, nació en cuanto a ingeniería en el ámbito de la minería. De hecho, cuando hay ruido de medida en optimización experimental, incluso el ajuste por mínimos cuadrados tiene interpretación estadística. Ahora lo comentaremos en un par de minutos. Otra área de aplicación donde la optimización bayesiana suele ser utilizada es en optimización determinista, pero donde cuesta mucho de evaluar mi función. A ver, pero ¿cómo que cuesta mucho de evaluar? No decíamos que era, no sé, coseno de x más x cuadrado, esto tarda microsegundos. Bueno, eso sí, pero entrenar una red neuronal para que optimice cierto índice de clasificación de fotos de gatos, pues ese entrenamiento a lo mejor cuesta 200 horas de cómputo en un centro de datos con 100 tarjetas gráficas ahí consumiendo kilovatios. Entonces, claro, pues ahora cambiar cierto número de neuronas, cierta tasa de aprendizaje, otros, digamos, parámetros ajustables de ese modelo neuronal, pues claro, cada cambio me cuesta 200 horas de cómputo y la idea entonces es que, bueno, pues que si tengo algún método, aunque sea aproximado, de estimar así a puro ojo, más o menos con una cierta banda de error, cuál podría ser el resultado de ese cambio en la red neuronal, bueno, pues si puedo hacer esos cálculos de 5 minutos o 2 minutos o 1 minuto para estimar ese resultado, bueno, pues a lo mejor puedo hacer eso, un paso de optimización bayesiana de decisión de por dónde estarán estos 3 parámetros mejor pillados para ver si funciona mejor mi clasificador de gatos, y entonces hago 5 minutos de cómputo de optimización bayesiana antes de hacer 200 horas de entrenamiento otra vez con las fotos de los gatos. Entonces, pues, optimización determinista donde F cueste mucho de evaluar, que suele ser, pues eso, machine learning o simulaciones de elementos finitos, de mecánica de fluidos computacional o cosas así, bueno, pues entonces a lo mejor ahí tunear esos modelos con optimización bayesiana también se suele hacer, ¿vale? O sea que tenemos que en optimización experimental, optimización de datos de laboratorio con ruido, o optimización determinista, neuronal o fluidos o lo que sea, son las áreas de aplicación donde se suele gastar esta optimización bayesiana. Claro, cuando no gastaría eso, pues efectivamente lo que decíamos de la determinista, o sea, para minimizar x cuadrado por coseno de 3x, pues toda la parafernalia de covarianzas, varianzas, fórmulas de procesos gaussianos, inversas de matrices de covarianza, etcétera, dices, ¿eso qué es? Hombre, yo calculo la primera y segunda derivadas de esta cosa bien directamente, simbólicamente o con diferenciación automática o simplemente numéricamente y lo paso a algoritmos de toda la vida de Newton, gradiente, Levenberg-Marquardt o lo que sea. ¿Vale? Entonces, pues para esto no gastamos optimización bayesiana. Digamos que los vídeos donde para minimizar esta función gastan optimización bayesiana son precisamente vídeos tutoriales para entender cómo funciona la optimización bayesiana y cómo se va aproximando al óptimo, pero realmente en las aplicaciones de ingeniería y machine learning y simulación donde se gasta, pues son para funciones, claro, o desconocidas o mucho más complicadas que estas de aquí. También, como digo en la nota al pie, la optimización bayesiana de estos procesos estocásticos y probabilidades y inversas de covarianzas, etcétera, pues claro, cuando X
tiene 1, 2, 3, 4, 5 dimensiones, pues va bien, es decente, pero ya pues para X de 10 dimensiones o 15 o 20 o algo así, pues este estudio estadístico del posterior y cómo ajustar, digamos, las varianzas, lo que sea del prior, etcétera, pues empieza a complicarse la cosa mucho y ya no va tan bien. A ver, bueno, es que claro, la optimización experimental, donde hay que decidir 27 cosas y no tengo muy claro lo que va a salir, pues es un problema difícil. O sea, lo siento, la vida es dura y tomar datos para optimizar una cosa o para, digamos, la posición XY sobre un mapa de una sonda para una perforación, pues claro, hay que decidir 2 cosas, pero si tengo que decidir 30, pues voy a sufrir con optimización bayesiana y con cualquier método que se me ocurra. El problema es difícil de por sí. Ahora vamos a dar un par de notas sobre la relación entre la optimización determinista y bayesiana. O sea, en concreto, los estadísticos barrerán para su lado y te dirán que el determinismo es un caso límite del modelo probabilístico. Y tienen razón. Si yo aquí cerrara este intervalo de confianza mucho, bueno, pues tendría la función media determinista más menos 0,0001. Y por lo tanto, en el gran esquema de las cosas, efectivamente, la optimización determinista debería ser un caso particular de la optimización bayesiana. Bueno, pues esto es una idea importante. De hecho, por ejemplo, pues imaginémonos que yo quiero ajustar un modelo lineal a unos datos con ruido de medida. Bueno, pues entonces, si yo supongo que el ruido de medida pues es un ruido de media 0 y varianza 1, pues resulta que la probabilidad de una serie de datos pues acaba siendo, claro, pues proporcional a la función de probabilidad de una distribución normal, y el logaritmo de eso sale i menos f de x al cuadrado, y entonces pues esto es lo que se llama la interpretación estadística del ajuste por mínimos cuadrados determinista, ¿vale? O sea que hasta los ajustes deterministas de optimización o de identificación pueden ser como un caso particular de determinadas técnicas estadísticas. Bueno, pues esto es una nota para alguien que estudie optimización desde un punto de vista abstracto y estadística y matemáticas, etc. Lo que ocurre es que, bueno, pues que eso no es lo que en el mundo de la ingeniería y la informática se suele denominar optimización bayesiana. No porque no lo sea, ¿vale? En el mundo de la matemática, pues puede que sí. Pero pues lo que un informático llama optimización bayesiana es lo que estamos viendo de los posteriores gaussianos, etcétera, tal, ¿vale? Pero sí que existe un enfoque unificado de todo esto, ¿vale? Y de hecho, pues hay enfoques como intermedios, que optimización bayesiana semiparamétrica, donde mi modelo pues es una mezcla de proceso gaussiano y de proceso, digamos, con parámetros ajustables, mínimos cuadrados, tal, ¿vale? O sea que, eso lo he dicho, cuando uno se pone a hurgar, hay refinamientos por todos lados, pero bueno, claro, estamos en un primer vídeo de introducción y pues no podemos entrar en el detalle en todo. Ahora la segunda nota que quería yo dar sobre las aplicaciones bayesianas no bayesianas, pues claro, uno dice, pero oye, espera, es que a veces, incluso para optimizar esto, hay algoritmos deterministas que me han contado a mí en otros cursos o asignaturas donde pues x cuadrado coseno de x es algo así, tiene muchos mínimos locales, etcétera, y donde se tira el dado. Claro, efectivamente, pues si yo empiezo por aquí, pues mis algoritmos de gradiente o hessiano acabarán aquí. Si yo empiezo por aquí, mis algoritmos de gradiente o hessiano acabarán aquí. Entonces, efectivamente, a veces en las condiciones iniciales de la optimización, pues se tira el dado en funciones deterministas con muchos mínimos locales, pero digamos que a eso no se llama optimización bayesiana, ¿vale? Se llama, a ver si tengo suerte tirando el dado, aterrizo cerca del mínimo global y luego ya los métodos de gradiente o de Newton o lo que sea me llevan al sitio. Entonces, bueno, pues esto es como multistart o algo así. Y otro concepto llevado al extremo de esta idea es lo que pues, se llaman algoritmos de búsqueda aleatoria dirigida en optimización determinista, que tiran el dado durante el proceso de optimización, algoritmos genéticos, evolutivos, no sé qué, y que están indicados, pues eso, para funciones donde yo sé su fórmula, pero puedo tener muchos mínimos locales y solo un mínimo global. Entonces, en ese caso, pues
hay que tirar el dado, pero ya digo, no es un modelo estadístico de F. Lo que yo estoy manejando es un modelo determinista de F, yo lo evalúo en microsegundos y la múltiple presencia de valles a distinta profundidad es lo que me obliga a tirar el dado. Pero eso no es optimización bayesiana. Con lo cual, pues vamos a concluir en todo lo que hemos dicho, digamos, en esta serie de vídeos. Cuando yo tengo código de una función rápido de ejecutar, usaré optimización determinista, calculando gradientes, hessianos, pero a veces, pues yo puedo no tener claro la salida de una función en entornos usualmente experimentales, porque, bueno, haya un cierto ruido de medida que se añade a la evaluación de esa función, no tengo claras ciertas densidades o lo que sea, o parámetros o masas o inercias, o puedo ni siquiera tener una expresión cerrada de la función, esa concentración de hierro en una región de Sudáfrica. Y entonces, pues utilizamos modelos estadísticos en optimización y que, bueno, pues todo ese paraguas de la optimización usando estadística, pues alguno de esos trozos de esa clase de algoritmos, pues se llama optimización estadística bayesiana. En las aplicaciones de optimización experimentales está clara la necesidad del uso de herramientas estadísticas, pero incluso en optimización de entrenamiento de redes neuronales o simulaciones de fluidos o yo qué sé, se aplica a veces pues la optimización bayesiana porque cada entrenamiento de la red neuronal cuesta 3 semanas. Entonces, pues haciendo interpolaciones aproximadas y que el error pues lo modele con estos modelos estadísticos, pues a veces está indicado. El formalismo más usual para todo esto son los procesos estocásticos gaussianos, de ahí la importancia de su estudio. Y luego pues hemos terminado el vídeo diciendo que el determinismo es un caso particular de la estadística cuando la incertidumbre tiende a cero y por tanto, desde un enfoque general unificado de las cosas, pues todo podría ser lo mismo. Y luego también que hay otras técnicas en optimización determinista que tiran el dado, multistart, algoritmos genéticos o lo que sea, pero que eso no son lo que se denominan, digamos, optimización bayesiana, porque ahí no hay incertidumbre en la función, lo que hay incertidumbre es el resultado de los métodos basados en descenso de gradiente, de que no se van a quedar en el mínimo global, y entonces pues hay que tirar el dado. Bueno, pues con todas estas ideas, en este vídeo y en los vídeos anteriores, espero haberos dado una pincelada de qué es la optimización bayesiana, para qué se utiliza y para qué no, y su relación con la optimización en general. Con esto concluimos el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.